Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Daniela, gracias por estar otra vez conmigo. Zapatos, sí, porque hay unos zapatos que ya no vienen, hay calzado que ya no debes de usar este 2024 y bueno, vamos a hablar qué está fuera y en algunos casos qué puedes utilizar en vez de esos zapatos. Obviamente las tendencias de zapatos 2024 se van modificando. Ojo, eso no quiere decir que debes de tirar tus zapatos. Quiere decir que no debes de comprarlos o que no te hagas de unos nuevos si estás pensando en adquirir un par de zapatos. ¿Por qué? Porque obviamente al plazo, a lo largo del tiempo, te podrán hacer ver que tus outfits ya están pasados. Los zapatos siempre son un indicativo del momento que estamos viviendo porque se estacionan unos años y de repente desaparecen. No desaparecen de un día a otro, pero sí gradualmente pues se dejan de vender y la gente los deja de adquirir. Así que para que no cometas esos errores, te voy a decir los 7 zapatos que debes dejar de usar este 2024 y posiblemente en algunos casos los puedes guardar. Bueno chicas, en el primer lugar, uno de los zapatos que deberíamos dejar de usar o deberíamos de evitar serían los zapatos neones. Estos obviamente por ahí debemos de tener algún par cuando se estuvieron utilizando mucho como un pop de color, ya saben, unos stilettos con un tacón bastante grande que adornaban el outfit porque esa era como pues la situación principal para crear un outfit, ¿no? Bueno, hoy en día esos ya, creo que eso sí deberías de deshacerte de ellos porque no es que vayan a volver pronto, pero lo que puedes hacer es reemplazarlos por unos blancos. Si te acuerdas, estamos como viviendo un poquito esa moda clásica, eso estilo old money, esta moda 2024 tipo coquette. Y bueno, en estos casos también entra en el mob wife style, ya saben, esta moda de esposa de la mafia. Este estilo lo puedes reemplazar definitivamente por unos blancos. Puedes reemplazar los zapatos neones por el estilo blanco y también por un estilo o un color pastel que estaremos utilizando mucho. Vienen mucho los pasteles, que bueno, siempre de alguna manera los incorporan y creo que es una buena forma de tener un zapato que te vaya a durar más. Si estás a punto de comprarlos, pues ya sabes. Adiós a estos zapatos, chicas. Sí, adiós a los zapatos tenis estilo chunky, estos zapatos que se ven grandes, que se ven voluminosos, que tienen plataforma. Sí hay algunas marcas que todavía nos muestran ciertos estilos, pero la verdad es que ya no se van a estar haciendo tantos. La tendencia de quitar estas suelas grandes, que el zapato sea voluminoso, que en realidad este no es tan voluminoso, pero estoy hablando de estos como los Balenciaga, estos chunky, pues ahora se están viendo líneas un poquito más como de este estilo, ¿no? Bueno, Adidas ha sacado varios o ha hecho el comeback, o sea, el regreso de los Samba, que bueno, son zapatos básicamente vintage, son tenis vintage y bueno, son líneas mucho más ligeras, menos pesadas, se ven un poquito retro, tienen esta tendencia de ser un calzado que se ve retro y son zapatos que yo veo que son muy cómodos. Las suelas son un poquito más fáciles para caminar y bueno, yo creo que es una buena alternativa. Ahora, si en algunos casos tú eres bajita, petit y necesitas altura, ciertas marcas todavía van a traer algo porque bueno, fueron una gran venta para obviamente la industria del calzado y bueno, pero si estás siguiendo las tendencias 2024 y te quieres enfocar qué calzado sí o qué zapatos sí y qué zapatos no, pues tendrías que hacerte de algo un poquito más ligero. Hablemos un poquito sobre los tacones. El tacón se reduce. No sé si vieron mis videos de las series de tendencias 2024 de lo que vendrá en primavera, verano. Bueno, eso se los voy a dejar hasta el final para que no te vayas y vas a poder como conectar toda la información. Pero sí, los tacones pues han bajado, se han vuelto muy estilo Kitty Hill, ¿no? Estamos yendo como que a una temporada, a una época donde estamos buscando la comodidad. Entonces los zapatos realmente altísimos como Louis Vuitton y todas estas marcas que hacen unos tacones increíbles,
pues ciertamente van a estar ahí, pero no va a ser la corriente que se va a seguir porque estamos buscando comodidad. De hecho, zapatos que tengan plataforma y que tengan esta punta muy redonda y que la parte de atrás sea muy alta, plataforma, redondo y muy alto, pues se verán menos, ¿no? No va por ahí, estamos hablando de chicas, queremos zapatos cómodos y estamos buscando la comodidad, lo cual me encanta porque yo soy de zapatos un poquito más cómodos, que pueda caminar y que pueda hacer muchas cosas. ¿Ustedes de qué son? ¿Les gustan los altísimos o son más como yo de estilo Kitty Heel, que se ven pues bastante estéticos, pero son cómodos a la vez? En el siguiente estilo, chicas, si están preparándose para irse de vacaciones, si están empezando a ver cómo van a empacar bien, cómo van a hacer una maleta profesional o van a ir a algún lugar caluroso, bueno, dentro de lo que es el tacón, el wedge, vamos a verlo este año, pero ojo, aquí hay una cuestión, el estilo corcho, o sea, el wedge o esta suela corrediza, esta suela ya no es de corcho, vamos a ver mucho más la de rafia o la de cuerda, pero definitivamente la de corcho pudiera ser un error de moda o pudiera hacerte ver un poquito anticuada. Ojo, no es que los tires, pero que sí tengas en mente que si vas a comprarte unos o estás buscando tus zapatos primavera-verano 2024, pues escojas lo correcto. Y esto sería, chicas, obviamente algo, pues alguna alpargata donde veamos no el corcho y sí la rafia o algún otro textil. Un estilo muy particular que se ven o se ha visto durante muchísimos años y yo creo que muchas de ustedes tienen o estas o algo similar, son las de estilo Tory Burch, ya saben, las que llevan el logo prácticamente en el empeine, que son de dedito. Y bueno, estas sandalias verdaderamente causaron furor en su momento, ya no se están utilizando tanto porque el logo en sí de la marca ya no se lleva tanto. Puede ser que en algunos casos se lleve la palabra de la marca, más no el logotipo. Entonces el logo lo estamos dejando como en segundo plazo y estamos viendo obviamente las de dedo como mucho más sencillas, sin tanta cosa. Entonces esas de repente cuando las combinábamos con los skinny jeans, bueno, era como el look furor. Yo recuerdo que me encantaba y quería unas Tory Burch, que nunca las tuve por cierto, pero me gustaban mucho. Y bueno, en el caso de las personas que ya las tienen, la combinación con skinny, pues te verías como súper pasada de moda. Ahora lo que puedes hacer es conseguirte o ir por algo un poquito más sencillo, más de tiritas y menos logotipo. Creo que uno de los zapatos que debes de evitar este 2024, que ojo, si están de moda, son el estilo horcapollo, chanclita básica de playa. Le decimos chancla en México, pero creo que en muchos países, como creo que en España le dirían sandalia. Bueno, de horcapollo es la de dedito. Y bueno, sí, estamos viendo esta flip-flop que usan en Estados Unidos en la playa, en las albercas, o bueno, nosotros también, pero creo que no es la mejor versión del calzado estético. Me parece que podemos encontrar versiones mucho más lindas del mismo estilo, cambiando un poquito el material, por ejemplo, poniendo, por ejemplo, charol. Vemos también en las pasarelas muchas de piel, otras de charol, y creo que son alternativas súper lindas. Es decir, que no se vean tan básicas, tan ligeras, que tengan más estructura y que se vean un poquito como más elegantes y más llevaderas. El estilo está bien, más los materiales son los que tenemos que cuidar, chicas. Así que, por favor, el estilo playa es para la playa y podemos manejar otros materiales para que no te conviertas en un error de moda este 2024. Y finalmente las botas estilo Chelsea, que son estas botas que hemos utilizado mucho, que en la personal me gustan mucho, pero ahora nos estamos yendo por una línea un poquito más finita, más puntas, más sencillas, no tan pesadas, un poquito más estéticas. Y creo que nos ayudan a alargar la figura. Esto no quiere decir que para ciertos momentos no sean adecuadas las botas estilo Chelsea, eso no quiere decir, porque de hecho a muchas personas les acomodan porque son bastante amplias y cuando tienes más edad
también estás buscando un poco de confort. Sin embargo, estamos yendo por un canal un poquito más delgado, como les dije en la versión tenis, pues en la versión bota también, un poquito más estilizado, muy estilo old money, estilo heredera, ya saben, que sean unas botas un poquito más atemporales y que las puedas llevar en situaciones un poquito más formales. Así que chicas, este es el calzado que se va a llevar este 2024, lo que sí, lo que no, qué zapatos debes de usar y qué zapatos no debes de usar. Ahora, me encantaría saber por parte de ustedes cuáles de estos estilos van a dejar en el armario, van a dejar atrás, se van a deshacer de ellas, o si están pensando en adquirir algunos zapatos para esta primavera-verano 2024, ¿cuáles serán? Yo voy a ir por un estilo un poquito estilo Tory Burch pero reformado, ya saben, esta sandalia, pero a lo mejor un poquito de charol, estoy buscando algo de charol, creo que voy a ir por esa línea, pero obviamente irá acompañado de outfits como un poquito más ligeros, no tan pesados, para que haya pues algo de armonía en mis outfits. Chicas, muchas gracias por haberse quedado hasta el final, espero verlas en mi próximo video y me encantaría oír sus comentarios. Ahora les voy a dejar una serie de videos que, si no los han visto, son interesantes. Y si crees que no puedes utilizar el color plateado, el color metálico, espera ver este video porque no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con el estilo. Les mando un besote, cuídense mucho y chicas, nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.